Los orígenes del esquí moderno en Andorra son también la historia de la estación del Pas de la Casa. La humanización de estos parajes, alrededor del puerto de Envalira y a más de 2000 metros de altitud, forma parte de la épica de un pueblo, cuya configuración se inició con el establecimiento de su primer habitante, documentado en el año 1928. Las primeras esquiadas regulares coincidieron con la inauguración del chalet refugio de Envalira, el 3 de diciembre de 1933. El edificio, situado a 2124 metros de altitud, había sido construido 3 años antes con motivo de las obras de la carretera entre Soldeu y el Pas de la Casa. Detrás de la apertura del refugio de Envalira se encontraba Álvar Menéndez, ingeniero de la empresa Forças Hidroeléctricas de Andorra y uno de los precursores del esquí en el Principado. Menéndez fue además cofundador del Esquí Club Andorrà, creado en 1932 y operativo hasta 1937. A lo largo de más de 3 décadas, el refugio de Envalira, así como las vertientes del Coll Blanc, a 2528 metros de altitud, fueron el centro neurálgico del esquí en Andorra. Jóvenes intrépidos de familias adineradas de Barcelona y Toulouse se iniciaron en estas pistas naturales. Para mitigar el esfuerzo suplementario que requería la práctica del esquí en ausencia de remontes, Álvar Menéndez adquirió un auto oruga de la marca Citroën, equipado con palas de esquí delanteras y tracción trasera. El vehículo podía transportar hasta 14 personas y se utilizaba tanto para subir a los clientes desde Soldeu como para trasladar a los esquiadores en Valira arriba. El fundador de la futura estación de esquí del Pas de la Casa, Grau Roig, llegó a Andorra en 1941 a la edad de 10 años. Su padre, el escultor Josep Viladomat, se había exiliado en estas tierras con su familia tras la Guerra Civil Española. Y fue en estos valles del Pirineo donde el joven francés Viladomat descubrió su afición por el esquí. En 1948, Viladomat entró a formar parte del primer equipo andorrano de esquí alpino que compitió fuera de Andorra, concretamente en Núria. Su buen nivel no pasó desapercibido y se le propuso integrarse al equipo español. Como deportista, ganó 11 campeonatos de Cataluña y 11 más de España, sin olvidar sus 2 participaciones olímpicas en los Juegos de Oslo en 1952 y en Cortina d'Ampezzo en 1956. Paralelamente, Viladomat buscaba también encarrilar su futuro profesional. Si bien la práctica del esquí le había permitido conocer grandes centros alpinos, era consciente de que esa faceta deportiva no podía resolverle la vida desde un punto de vista económico. Así pues, y bien entrada ya la década de los 50, el emprendedor y algo visionario francés Viladomat se obstinó en crear una estación de esquí, decisión que cambiaría la historia moderna de Andorra. Su primer intento de crear la estación de Pas de la Casa se materializó en 1952 en la zona francesa. Allí, junto con su amigo Bernat Buixeda, instaló un telecuerda que había comprado por 100.000 pesetas de entonces. Sin embargo, el aislamiento invernal del Pas de la Casa, así como la falta de esquiadores, hicieron fracasar el intento. Por aquel entonces, funcionaban al Pas de la Casa 4 autos oruga, que servían tanto para cargar mercancías como para transportar a los valientes esquiadores que llegaban a esa pequeña población de no más de 50 habitantes.
En verano de 1956, Viladomat inició la construcción del primer telesquí. No sin pocas dificultades, tanto económicas como de ejecución de las obras. Sin ningún socio que quisiera acompañarle en su proyecto, tan solo su fe en este le permitieron convencer a la banca andorrana que le prestó los fondos necesarios. Con algo más de 1 millón de las antiguas pesetas, compró el primer telesquí de la firma francesa Pomagalski e inició también la construcción del hotel Pic Blanc. La instalación se montó entre julio y noviembre de 1956. Una vez finalizadas las obras, tras numerosas complicaciones, tuvo que adaptarse el motor de un camión para conseguir mover las perchas del remonte, puesto que en el Pas de la Casa aún no había electricidad. En invierno de 1956, aprovechando las épocas de Navidad y de Semana Santa, el remonte se puso en marcha sin publicidad alguna. El hecho de que el puerto de Envalira no estuviera todavía equipado de servicio de limpieza de la carretera fue, entre otros, uno de los motivos de la falta de continuidad de este primer remonte. He aquí la abrupta geografía del Principado de Andorra. El paisaje se adorna con pinceladas pintorescas. En la alta montaña el ganado encuentra sobre las piedras la frescura del hielo. El 1 de diciembre de 1957 se inauguró oficialmente el telesquí ante autoridades locales y representantes de los países vecinos. La sencilla ceremonia se acompañó de un desfile de banderas llevadas por esquiadores. En el Pas de la Casa se congregan los deportistas. La instalación, bautizada con el nombre Coll Blanc porque daba acceso a la cima del mismo nombre, tenía una longitud de 2.400 metros, un desnivel de 480 y su capacidad de transporte era de 450 esquiadores por hora. La puesta en marcha del remonte supuso un cambio definitivo en la aislada vida invernal del Pas de la Casa. Ese mismo diciembre del 57, el Consell General de les Valls hacía público un concurso para buscar concesionario para la apertura del puerto de Envalira. Otro catalán exiliado, Andreu Claret, que vivía en Andorra desde 1949, se adjudicó la dura empresa de mantener abierto el puerto. Finalizaba así el crónico aislamiento invernal que hasta entonces había soportado estoicamente el núcleo habitado del Pas. Durante los primeros veranos, el trabajo fue duro y complicado. La falta de maquinaria adecuada se suplía con grandes dosis de ingenio. El segundo telesquí se inauguró en la temporada 1959-60. Con su estratégica situación en la vertiente de Grau Roig y con acceso a Coll Blanc, permitía comunicar la vertiente occidental de Grau Roig con la oriental del Pas de la Casa. Era el segundo de los 5 remontes que llegó a tener la empresa Teleesquís Viladomat, hasta que fue absorbida por la Societat Anònima d'Equipament Turístic Esportiu de la parròquia d'Encamp, más conocida como Saete, creada el 22 de noviembre de 1967. Llegados los 70, el Pas de la Casa deja de ser aquel pueblo aislado en la frontera con Francia. Gracias al esquí y al comercio, se convierte en un destino turístico de primer orden, a pesar del aspecto de sus calles y edificios, claro ejemplo de la falta de planificación urbanística. Franceses y catalanes son asiduos visitantes, tanto para comprar como para esquiar. El sector de Grau Roig también se consolida rápidamente y se convierte en la puerta de entrada de los esquiadores que vienen de Andorra la Bella. El aparcamiento se llena a rebosar numerosos fines de semana de invierno. Francesc Viladomat, animado por el éxito de la estación, llega incluso a presentar un proyecto urbanístico de montaña a pie de pistas de Grau Roig, al que finalmente no se dio luz verde. Hasta 1976, la estación se distribuía alrededor de una montaña, el Pico de Coll Blanc.
Para finales de los 80, la zona ya se había ampliado hasta la zona de Montmelús y el Pico del Cubil, en dirección al Cercle de Passons, en Radort y la zona de Cortals d'Encamp. En la década de los 80, Viladomat es consciente de la necesidad de reemplazar los antiguos telesquís por telesillas, para permitir así aligerar los tiempos de espera. En invierno de 1982 se inaugura el primero, el telesilla biplaza Collblanc. Son años donde la inversión económica es necesaria para mejorar las instalaciones y las pistas. Los primeros cañones de baja presión de nieve artificial empezarán a verse en la temporada 1984-85. Y un año más tarde se monta la primera red automatizada de cañones de alta presión de la firma York. Será, junto con la estación catalana de La Molina, la primera gran estación del Pirineo que apueste por la nieve artificial con una instalación de grandes dimensiones. En la temporada 1987-88, la estación de Pas de la Casa vuelve a colocarse a la cabeza al instalar el primer telesilla desembragable de 4 plazas de Andorra. Durante el otoño de 1996, en el sector de Grau Roig se instala otro telesilla desembragable de 4 plazas del Cubil. Atrás han quedado aquellos complicados trabajos de colocación de pilones. La vocación de liderazgo que siempre ha mostrado Pas de la Casa Grau Roig volvió a reafirmarse en la temporada 1997-98, con la puesta en marcha del primer telesilla desembragable de 6 plazas de todo el Pirineo, el telesilla Pic Blanc. Un año después, llega otro momento importante en el reequilibrio del territorio: la entrada en funcionamiento del Funicamp. El telecabina, promovido por el Comú d'Encamp, permite acceder en solo 20 minutos desde el mismo pueblo d'Encamp al dominio esquiable del Pas. En el año 2000 se inaugura el emblemático edificio Solanelles, concebido por el arquitecto Ricard Mercader y el ingeniero Lluís Moya. Situado en el pico de Solanelles, a 2.500 metros de altitud, la construcción es en sí un excepcional mirador integrado perfectamente al entorno. En enero de 2003, y bajo una intensa nevada, un emocionado francés Viladomat contempla, junto a su hijo Joan, la inauguración de las torres de iluminación del estadio de competición que lleva su nombre. No solo había conseguido hacer realidad su sueño, sino que además el complejo invernal del Pas de la Casa había logrado convertirse en la estación líder del Pirineo. En octubre de ese mismo año tiene lugar la fusión comercial más sorprendente para algunos y al mismo tiempo esperada por todos, la de las sociedades explotadoras del Pas de la Casa Grau Roig y de Soldeu al Tarter. El histórico acuerdo permitió el nacimiento de Gran Valira, la mayor estación de los Pirineos, con casi 200 kilómetros de pistas. Paralelamente, Pas Grau Internacional, filial de Saete, cerraba un acuerdo con las autoridades francesas del municipio de Porta, con el objeto de instalar un telesilla desembragable de 6 plazas en la montaña del Pedrús, justo en el lado francés de la frontera con el Pas de la Casa. Se trata del primero de los 3 remontes que se prevé instalar, y que, en un futuro cercano, permitirán la conexión con la estación de Portet-Puymorén, convirtiendo así a Gran Valira en uno de los dominios esquiables más grandes de Europa.
más de 50 años apostando por la competición alpina, organizando carreras, fomentando nuevas modalidades de esquí y ofreciendo un entorno único para la práctica de los deportes de invierno. Gran Valira, donde la nieve es historia.